Layla Marie Danielle nació el 18 de julio de 2013 en Atlanta, Georgia, hija de su madre, Tessa Clendenin, y su padre, Anthony Danielle. También tenía dos hermanas, una hermana mayor llamada Millie y una hermana menor llamada Karma Lee. Y Layla también tenía una hermanita llamada Mercy, quien nació después de la muerte de Layla. Layla amaba a todos y tenía una gran sonrisa llena de amor y siempre te hacía saber que ya era una niña grande. Sus comidas favoritas eran los hot dogs, los nuggets de pollo y la avena con fresas y crema. Le encantaba jugar con su pequeña cocina de juguete y ver a los títeres que cantan en Joe Gaba Gaba. Durante los primeros 2 años de la vida de Layla, ella y su hermana Millie vivieron con su madre, otros miembros de la familia, amigos de la familia y en hogares de acogida. La madre y el padre de las niñas habían estado entrando y saliendo de la cárcel la mayor parte de sus cortas vidas. Y para este momento, Layla, siendo tan pequeña y tan confundida sobre lo que estaba pasando y dónde estaba realmente su hogar, empezó a comportarse con mucha agresividad. Peleaba con su hermana, le jalaba el cabello y a veces también se tiraba al suelo y se jalaba su propio cabello. La pequeña Layla también tenía miedo de los movimientos bruscos y casi no hablaba. Así que, mientras Layla y su hermana vivían con su madre, Tessa, el Estado estuvo involucrado desde el principio. Trabajadores sociales del Departamento de Servicios para Niños y Familias, o DCFS, habían acudido a la casa varias veces debido a preocupaciones sobre el cuidado y bienestar de Layla y su hermana mayor, Millie. Después de que se abrió un caso en particular en 2014, Tessa y su familia se mudaron a otro estado, a Carolina del Norte, y no dejaron una dirección de reenvío para el DCFS. Así que cerraron el caso. Después de una queja aparte, una trabajadora social del DCFS iba a la casa para revisar a las niñas, pero nadie abrió la puerta. Después, Tessa le gritó a la trabajadora social por teléfono. Luego el caso fue cerrado. Pero Tessa diría que nunca intentó evadir al DCFS. Simplemente no se esforzaron lo suficiente. En enero de 2015, la madre de Layla, Tessa, fue arrestada por el cargo de conspiración para distribuir metanfetamina. La oficina del sheriff del condado de Spalding había estado escuchando una intervención telefónica en el celular de un traficante de drogas cuando Tessa llamó a dicho teléfono. Ella pasó 3 meses en la cárcel antes de ser liberada bajo fianza. Tessa diría que todo fue un gran malentendido y que nunca tuvo la intención de comprar ni distribuir drogas. Luego, en abril de 2015, el DCFS puso a las niñas bajo custodia del Estado. Pasaron a estar en cuidado temporal. Poco después de que Layla y Millie entraran al sistema de cuidado temporal, estaban en el Tribunal de Menores del Condado de Henry cuando una pasante de derecho se presentó. La pasante de derecho, en realidad, reconoció el nombre de la madre de las niñas. Se dio cuenta de que, de hecho, ella había estado en el sistema de cuidado temporal junto con la madre de las niñas años atrás. El nombre de esta pasante era Jennifer Rosenbaum. Jennifer Rosenbaum, quien tenía 27 años en ese momento, también había sido una niña en el sistema de cuidado temporal. Su familia a veces había estado sin hogar, viviendo en la calle, en una tienda de campaña o en un auto en paradas de camiones. A veces los niños eran golpeados, y el DCFS los retiró en 1997 y los colocó en cuidado temporal cuando Jennifer tenía 9 años. Cuando Jennifer era más joven y estaba en cuidado temporal, a menudo se portaba mal, pero amigos y familiares dijeron que desde entonces había cambiado y que ahora todo lo que quería era ser una buena persona y ayudar a los niños. Así que esto le pareció una bendición a Tessa. Una mujer que había conocido hace mucho tiempo se puso en contacto con ella para que cuidara de sus hijas hasta que pudiera recuperar el rumbo de su vida. Ella pensó que no se habría puesto en contacto por su cuenta si no tuviera buenas intenciones. Así que el 24 de julio de 2015, Layla y su hermana se mudaron con Jennifer y Joseph Rosenbaum. El DCFS había realizado una evaluación del hogar, así como verificaciones de antecedentes a la pareja, y todo había salido bien. Y Jennifer, su nueva madre de crianza, parecía estar llena de energía positiva y ambición. Ella era estudiante de Derecho en Emory y pasante para el legislador estatal y el Tribunal de Menores. Las chicas compartían una litera en su nuevo hogar, que estaba en una calle tranquila en McDonough, Georgia. El DCFS reportó cambios positivos y dijo que Layla estaba progresando mucho. Durante una visita el 2 de septiembre de 2015, una trabajadora social llamada Samantha White notó que Layla ya podía contar hasta 5 y reconocía las cantidades al contar con los dedos. Ella escribió que Layla parecía estar feliz en el hogar, al igual que Millie.
Pero no pasó mucho tiempo después de que las niñas se mudaron con los Rosenbaum, que su madre biológica, Tessa, comenzó a preocuparse. Ella pensó que algo podría estar mal. Jennifer le decía a Tessa que Layla estaba enferma con frecuencia y que necesitaba numerosas visitas al médico. Jennifer también cancelaba los planes de Tessa para ir a ver a Layla. Jennifer también le enviaba a la mamá de las niñas muchas fotos de Millie, pero no había tantas de su hija menor, Layla. Luego hubo un incidente que ocurrió antes de que las niñas empezaran a vivir con los Rosenbaum. En ese momento, ellas vivían con su mamá de crianza, que era Patricia Lambert, y de vez en cuando visitaban a los Rosenbaum. Después de una de esas visitas, Patricia dijo que notó que Layla tenía algunas pequeñas lesiones, y la llevó a la oficina de DCFS del condado de Henry para que pudieran examinar las lesiones. La trabajadora social Samantha White se reunió con las niñas para tomar fotos adicionales y hacer un informe. Ella informó que las lesiones ya casi habían desaparecido, así que nunca se abrió un caso. El 19 de octubre de 2015, Jennifer le envió un mensaje de texto a la trabajadora social Samantha White diciendo que Layla se había roto la pierna durante su clase de gimnasia el 16 de octubre. Y el día anterior a la lesión en la clase de gimnasia, Layla había estado en la casa de su abuela y se había lastimado esa misma pierna al caerse en un pequeño hoyo. Jennifer le dijo a Samantha que Layla se la volvió a lastimar en la clase de gimnasia. Jennifer dijo que la llevó a un centro de urgencias desde ahí. Pero en realidad no la llevó a un centro de urgencias hasta 4 días después de que realmente se había roto la pierna. Jennifer también le mandó un mensaje a Samantha y le dijo: ella está bien. Por su actitud, nunca sabrías que algo anda mal. Está riendo, jugando, cantando y no ha llorado ni una sola vez, ni siquiera cuando sucedió, lo cual, sinceramente, dudo mucho. Se rompió la pierna y no lloró, tiene 2 años. De verdad lo dudo. O es la niña de 2 años más fuerte del mundo, o Jennifer es una mentirosa. Tú elige. Después de esto, la trabajadora social no investigó más la pierna rota, lo cual fue una violación directa de la política. Cada vez que un niño en cuidado temporal sufre una lesión grave, la trabajadora social debe presentar un informe y comenzar una investigación. El día que Layla fue al médico por su pierna rota, le hicieron una radiografía y mostró no solo que tenía la pierna rota, sino que también tenía una lesión en el brazo. Y la doctora de urgencias que atendió a Layla dijo que la fractura en su pierna estaba muy cerca de la rodilla y que habría sido extremadamente dolorosa. También dijo que esto no se ve muy a menudo y que requeriría mucha fuerza. La doctora después diría que esta lesión no pudo haber sido causada por caerse de una barra de equilibrio, como Jennifer afirmaba. Hubo una vez en que Samantha intentó ver cómo estaban las niñas el 2 de noviembre de 2015, pero en ese momento Layla estaba dormida. Así que Samantha le echó un vistazo rápido y dijo que en ese momento no notó ningún signo de abuso. Y solo unas semanas después, el 17 de noviembre de 2015, que era el cumpleaños número 27 de Jennifer Rosenbaum, también sería el último día de Layla en la Tierra. Jennifer había llamado al 911 ese día y dijo que Layla se estaba ahogando con un pedazo de pollo. Dijo que había logrado sacar la obstrucción, pero que los ojos de la niña se estaban yendo hacia atrás y su respiración era lenta. Le dijo a la operadora que estaba intentando hacerle RCP, pero Layla seguía poniéndose pálida. Y para protegerse a sí misma después, o eso pensó, también le dijo a la operadora que estaba intentando hacerle RCP y que le preocupaba haberle roto una costilla porque no sabía cómo hacerlo. ¿No se supone que los padres de crianza también deben tener certificación en RCP o estoy equivocada al decir eso? En el momento de este incidente, Joseph no estaba en casa, pero ya estaba al tanto del abuso que había estado ocurriendo en la casa antes. Cuando los equipos de emergencia llegaron a la escena, Layla no tenía pulso y no estaba respirando. La llevaron a un hospital local donde fue declarada muerta. Jennifer y Joseph Rosenbaum fueron arrestados el 4 de diciembre de 2015. La orden de arresto decía que Jennifer Rosenbaum mató a Layla al golpearla en el abdomen con tanta fuerza que le laceró el páncreas hasta el punto de partirlo en 2. Esto le causó a Layla una hemorragia interna grave. Se creía que Layla había entrado en estado de shock por la enorme cantidad de sangre que había perdido y luego falleció. Y la orden también señalaba que Layla tenía heridas en todo su cuerpo.
Jennifer y Joseph Rosenbaum enfrentaban 49 cargos, incluyendo asesinato, maltrato infantil y agresión agravada. Ambos se declararon no culpables y fueron liberados bajo fianza. Y durante su autopsia se observó que Layla tenía moretones en forma de bucle por todo el cuerpo, como si la hubieran golpeado con un cinturón. También tenía marcas consistentes con haber sido golpeada por el puño de alguien. Layla también tenía quemaduras en el abdomen que ya habían empezado a sanar. Y también tenía moretones en la parte interna de los muslos y en los genitales. Y a una de sus orejas le faltaba la mitad de la piel. Y el día que Layla falleció, los paramédicos notaron todos los moretones en su cuerpo. También notaron que para su edad, Layla estaba bastante delgada. Y esto era porque a los Rosenbaum les gustaba negarle la comida. Después de que Layla murió y los Rosenbaum fueron detenidos, Millie también fue retirada de la casa. Y se descubrió que ella también estaba cubierta de moretones. Tenía moretones en la cabeza, el pecho, el abdomen, la pelvis, la espalda, los brazos y las piernas. A Millie le habían indicado que dijera que se había caído si alguien preguntaba. Las lesiones de Layla estaban siendo investigadas como abuso después de que los detectives hablaron con Jennifer durante aproximadamente una hora. Ella empieza a llorar. Su abogado pide un descanso y la entrevista termina. El detective Thompson del Departamento de Policía del Condado de Henry fue parte de esta entrevista y también entrevistó a la hermana de Layla, Millie. Ella sí reveló como cada vez que Jennifer se enoja con ellas. A veces las agarra bruscamente o las levanta por el brazo, las sostiene por los brazos, cosas así. Durante el testimonio de hoy, los fiscales reprodujeron parte de la entrevista de Millie con Thompson y un segundo detective. Millie dijo que Jennifer la pateó en el estómago una vez, le dio nalgadas y le torció el brazo. También dijo que cuando Layla murió, ella estaba arriba. Bueno, Jennifer y Layla estaban solas abajo. ¿Escuchas a Layla llorando? Está bien, ¿fue muy fuerte o muy suave? ¿Cómo fue? Layla solo está corriendo. Millie también recordó otra ocasión en la que supuestamente Jennifer apretó la pierna de Layla y Layla lloró. El testimonio anterior de los testigos afirmaba que los Rosenbaum dijeron que Layla se rompió la pierna en gimnasia, pero los médicos cuestionaron esa historia al ver las radiografías. ¡Ay, caray! Cuando dices que alguien aprieta de manera notoria, ¿cuál pierna fue? ¿Fue la misma pierna que se rompió o la otra? Después de la muerte de Layla, el DCFS revisó cómo habían manejado su caso en su totalidad, y hubo varias señales preocupantes sobre cómo lo habían manejado. Una y otra vez, personas en el sistema de bienestar infantil, una trabajadora del DCFS, una jueza y una asistente de la fiscalía hicieron todo lo posible para ayudar a Jennifer. La trabajadora social y la supervisora del caso de Layla dijeron que las explicaciones que Jennifer les había dado sobre las lesiones de Layla parecían plausibles, y por eso no se hizo nada más respecto a muchas de ellas. La encargada del caso, Samantha White, fue despedida poco después de la muerte de Layla, al igual que su supervisora, Tamara Warren, por violar las directrices de las políticas estatales. Así que Layla y su hermana habían pasado tiempo en 3 hogares de acogida oficiales antes de que ella muriera. Nastasia Colbert dice que ella fue la primera. La señora Colbert dice que le gustaba enseñarles lenguaje de señas a los niños y le había enseñado a Layla algunas palabras como comer. A Layla le encantaba la comida y la señora Colbert creía que Layla estaba tratando de comunicar su hambre en una foto que le tomaron días antes de que muriera. Ahora, el DCFS también exige que los niños se desvistan y sean revisados para detectar lesiones cada vez que un trabajador social visita la casa. La señora Colbert dijo que eso nunca pasó, mientras las niñas vivían con ella, y los investigadores dijeron que tampoco pasó mientras vivían con los Rosenbaum. Los investigadores dijeron que, según el DCFS, Jennifer les había dicho que ella nunca bañaba a Layla. Ese era el trabajo de Joseph. Pero en otro informe, cuando Jennifer intentaba explicar una lesión en la cabeza de la niña, le dijo a la trabajadora social que Layla en realidad se había golpeado la cabeza con la llave de la bañera cuando ella se fue por un minuto para agarrar su celular. La trabajadora social no lo cuestionó más y ni siquiera dijo nada sobre que una niña de 2 años fuera dejada sola en una bañera.
y Tessa había llamado varias veces al DCFS tratando de que sacaran a sus hijos de la casa una vez que empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Pero el DCFS no hizo nada. De hecho, le dijeron que estaba llamando demasiado y que dejara de hacerlo. El juicio de Jennifer y Joseph Rosenbaum comenzó en julio de 2019. Y durante las declaraciones de apertura, se reveló que Jennifer y Tessa nunca habían sido amigas en el sistema de acogida. Vivieron juntas, claro, pero tuvieron una pelea por un chico. Entonces, ¿esto fue algún tipo de venganza retorcida por parte de Jennifer? 19 de mayo de 2015. ¿Y cuál fue el mensaje que ella te envió? ¿Quieres que lo lea en voz alta? Dice: hola amiga, sé que no nos hemos visto ni hablado en un tiempo, pero quería que supieras que estoy orando por ti. Conocí a tus chicas el miércoles pasado en el Tribunal de Menores. Trabajo en la Fiscalía procesando a delincuentes juveniles y usamos la misma sala de audiencias que los casos de protección infantil. Tus chicas son hermosas y se parecen mucho a ti. Creo que fue tu mamá quien habló conmigo un momento y me dijo que estabas pasando por un momento difícil. Eso se me quedó grabado durante esta semana, así querría comunicarme contigo para decirte que estás en mis oraciones. ¿Y le respondiste? Por supuesto, especialmente después de que Samantha White me dijo que estaba interesada en la chica. No sé si puedes leer eso o no. ¿Esa es tu respuesta? Bésame. Déjame leer eso. ¿Qué día respondiste? Respondí el día 20 de 2015. ¿Y cuál fue tu respuesta? Dije: muchas gracias. Dios, los extraño tanto. No puedo creer que hice pasar a mis bebés por todo esto cuando yo sabía cómo se sentía de primera mano. Yo sabía cómo se sentía de primera mano. Hablé con la señorita White y me dijo que estabas interesada en cuidar a mis niñas hasta que yo pueda cumplir con mi plan del caso. Creo que eso sería increíble. Me haría sentir mucho más tranquila con toda esta situación tan complicada. Estoy completamente lista para trabajar en recuperarlas, pero si tienen que estar lejos de mí por un tiempo, preferiría mucho más que estuvieran contigo. Muchas gracias. Eres literalmente la mayor bendición. ¿Y ese fue tu primer contacto con la señorita Rosenbaum en el bar viendo a tus padres? Sí, señora. ¿Y por qué sentiste que esto era una bendición? Porque sentí que así podrían prestarles más atención a ellos. Sentí que les iba bien. Como en cuanto a cosas, ya sabes. Según recuerdes, ¿cuándo fue la última vez que tuviste contacto con la señorita Rosenbaum, ya fuera hablando con ella o siquiera viéndola? Hace mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Cómo supiste lo que estaba pasando para que te sintieras cómoda? Solo vi todas sus fotos de ella y Joseph y sus perros y esas cosas, y no sé, simplemente sentí que parecían buenas personas. Y sentí que tal vez si ella me conocía y se acercó a mí, aunque quizá yo no la recordara muy bien, pensé que no podía tener malas intenciones con eso. Sentí que tenía que tener buenas intenciones si se acercó a mí. ¿Sentiste que tus hijas estarían seguras con Rosenbaum? Sí. Una doctora que había tratado a Layla testificó en la corte. Él le contó a la corte sobre una fractura que se había encontrado en el brazo de Layla. Se encontró en las radiografías mientras ella estaba en el hospital, así como durante su autopsia. Él dijo que era una lesión antigua que estaba en proceso de curación. Era una fractura en el hueso cúbito. Él se refirió a este tipo de lesión como una fractura por defensa, porque cuando la policía llevaba macanas y golpeaba a alguien con ellas, la persona levantaba los brazos para protegerse la cabeza y la cara, y entonces esta parte del brazo era la que se rompía. Así que este tipo de lesión en un niño de 2 años era prácticamente desconocida. La doctora dijo que entre el retraso en los tratamientos y el tipo de lesiones que tenía Layla, eran señales de alerta enormes de abuso infantil. Él mismo había llamado a una trabajadora de servicios de protección infantil mientras trabajaba en uno de los hospitales para reportar sus preocupaciones, pero claramente no se hizo nada. Sarah Crawford McKee había hablado con Jennifer varias veces durante las prácticas de gimnasia de su hija y de Millie. De hecho, Layla ni siquiera estaba inscrita en gimnasia. Fue en la clase de gimnasia de Millie donde Jennifer había afirmado anteriormente que Layla se había roto la pierna en la barra de equilibrio. Sí,
Sara testificó que notó que Layla no parecía tener energía cuando estaba ahí y que a menudo solo se recostaba en las bancas durante la práctica. Pero Jennifer culpaba este comportamiento al abuso traumático que Layla había sufrido a manos de su madre biológica, según dijo. Sara también había notado moretones y marcas rojas en el estómago de Layla una vez cuando accidentalmente se le levantó la camiseta. Sara también había hecho un comentario en algún momento sobre cómo no le gustaba darles dulces a sus hijos, por la forma en que actuaban después. A lo que Jennifer respondió, bueno, si mis niñas desobedecen, las hago correr varias vueltas o subir y bajar las escaleras una y otra vez. Tienen 2 y 4 años. Castigos súper inapropiados. Los miembros del jurado también escucharon a Amanda Harrell, quien adoptó a la hermana de Layla, Millie, después de la muerte de Layla. Ella le dijo al tribunal que Millie solía mencionar lo que había pasado durante el tiempo que ella y su hermana estuvieron con los Rosenbaum. Y una de las cosas que le decía era que se metían en problemas si alguna vez se quedaban dormidas durante un viaje en auto y recibían nalgadas. Y luego Millie subió al estrado. Ella les dijo a los miembros del jurado que ella y su hermana Layla recibían nalgadas si no se vestían lo suficientemente rápido en la mañana. También dijo que Jennifer a veces las golpeaba con la mano y a veces con un cinturón, y que Joseph nunca intervenía. Y luego el jurado escuchó el testimonio de una mujer llamada Ebony Taylor. Ebony Taylor era supervisora en DCFS y ella aprobó que las niñas fueran a la casa de los Rosenbaum. Pero aparentemente ella no hizo su propia investigación. Ella solo dependía de lo que sus trabajadores le informaban, porque después se descubrió que los Rosenbaum nunca asistieron a las clases requeridas para convertirse en padres de acogida. Además, su personal no revisó el apellido de soltera de Jennifer Rosenbaum, lo que automáticamente la habría descartado para ser madre de acogida, ya que ella misma había estado en el sistema de acogida en el pasado. Ella le dijo al tribunal que los Rosenbaum nunca debieron haber sido padres de acogida. Pero ella es la supervisora, así que es su trabajo hacer la doble verificación, ¿verdad? Ese es el trabajo de una supervisora, ¿correcto? Jordan Hall, una vecina de los Rosenbaum, también habló en la corte y les contó sobre una conversación que tuvo con Jennifer poco antes de que ella recibiera a las niñas en acogida. Jennifer le había dicho a esta mujer, Jordan, que la madre de las niñas era adicta a la metanfetamina y que el karma era una perra porque ahora ella iba a tener que cuidar a esos bebés de una madre adicta a la metanfetamina. Jordan le dijo que no debería estar hablando así de las niñas. ¿Y qué quiere decir con que el karma es una perra porque ahora yo estoy cuidando de ellas? ¿Tenía planeado esto desde el primer día? ¿Que quería algún tipo de venganza contra Tessa por haberle quitado un chico cuando eran adolescentes? Porque eso es una tontería muy infantil. Ahora, Peggy Banks era la abuela de Layla y Millie. Ella era el único punto de estabilidad que las chicas tenían en su vida. En diferentes momentos, ella había cuidado de una o de ambas en su casa. Ella intentó quedarse con las niñas a largo plazo, pero la comunidad de adultos mayores en la que vivía no permitía niños. Así que fue entonces cuando Peggy terminó renunciando a la custodia de las niñas y ellas tuvieron que entrar al sistema de cuidado temporal. Peggy dijo que al principio estaba emocionada de que los Rosenbaum fueran padres de crianza temporal para Millie y Layla. Ella pensó que eran buenas personas. Pero pronto empezaron a cancelar muchas de sus visitas con sus nietas. Y Peggy se preocupó después de notar moretones tanto en Layla como en Millie. Después de eso, habló con la Asociación de Propietarios en su comunidad de adultos mayores y les pidió permiso para llevarse a las niñas. Le dijeron que podía hacerlo, siempre y cuando no fuera por más de 2 años. Pero nunca pudo hablar con el Departamento de Servicios para Niños y Familias sobre esto antes de la muerte de Layla. Y Tessa Daniel pudo expresar su opinión en la corte antes de que Jennifer y Joseph Rosenbaum fueran sentenciados. Ella dijo, quiero decir que se les dio la oportunidad de tener a una bebé preciosa en su vida y en cambio le quitaron la vida. Ella reconoció que tuvo algunos problemas en el pasado, pero no era una consumidora habitual de drogas. Sobre todo, dijo que ama a sus hijos. Ellos eran el centro de su mundo, la ayudaban a sobrellevar su día. Y por encima de todo, dijo que siempre estaban bien alimentados, vestidos y amados en todo momento. Tessa también dijo que a lo largo de los años se había culpado a sí misma por la muerte de Layla. Si no hubiera sido por sus acciones, sus hijas no habrían estado en la casa de los Rosenbaum. Pero dice que recientemente ha empezado a dejar de culparse a sí misma. También hubo muchas otras personas que dieron declaraciones en la corte, incluida la tía de Layla.
Ella dijo que esto ha pesado sobre nuestras vidas durante 4 años. De ahora en adelante, en nuestras vidas hablamos de un antes y un después de la muerte de Layla. Su tía también dijo, no solo mataste a Layla y traumatizaste a su hermana, sino que rompiste el corazón de todos los que alguna vez la conocieron. La abogada de Jennifer y Joseph intentaría descartar muchas de las lesiones de Layla como simples golpes y moretones propios de la infancia. También dijo que algunas de ellas habían ocurrido antes de que las niñas estuvieran en la casa de los Rosenbaum, lo cual no tiene sentido porque ya llevaban ahí, ¿qué? Como 6 o 7 meses en ese momento. ¿Qué lesión dura tanto tiempo, tonto? La hermana de Jennifer también habló, diciendo que Jennifer y su esposo querían adoptar a las niñas. Entonces, ¿por qué les haría algo tan horrible? El 1 de agosto de 2019, los miembros del jurado declararon culpables a Jennifer y Joseph Rosenbaum, y la pareja enfrentó una acusación de 49 cargos. Cada uno de ellos terminó siendo absuelto de algunos cargos, pero fueron acusados de los más graves. Jennifer Rosenbaum fue declarada culpable de homicidio durante la comisión de un delito grave. Joseph Rosenbaum fue condenado por asesinato en segundo grado. Ambos fueron vistos llorando mientras se leía el veredicto. Durante la audiencia de sentencia, Jennifer recibió 40 años de prisión y Joseph, quien recuerden que era un exoficial correccional, recibió 30 años de prisión, seguidos de 20 años de libertad condicional. Tessa, la madre biológica de Layla, ahora vive con una tía y un tío de ella en el condado de Clayton y tiene un trabajo contestando teléfonos para el negocio de ellos. Tessa también dice que ya no consume drogas y que ha estado limpia por un tiempo. También dio a luz a otra niña que, según ella, se parece mucho a Layla. Tessa también dice que ve a Millie 2 veces por semana durante visitas supervisadas con ella. Y una vez, Millie le preguntó si había albercas en el cielo para Layla. Los servicios funerarios de Layla se llevaron a cabo el 23 de noviembre de 2015 en la capilla de la funeraria Haston. Luego, Layla fue enterrada en el cementerio Beret en Hampton. Y el DCFS terminó pagando por su entierro, como debían hacerlo. También se realizó una vigilia a la luz de las velas en memoria de Layla Marie Danny el 15 de febrero de 2016 en el depósito de trenes de Hampton. La tía de Layla, Kim Smith, diría, solo estamos tratando de mantener a Layla y su historia en el corazón de todos. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Layla hoy. Esta pobre niña nunca tuvo una vida feliz. Estaba confundida y asustada mientras la llevaban de un lugar a otro durante sus 2 años en este mundo. Ahora estoy segura de que Layla pudo haber sido una niña pequeña más difícil que la mayoría. Pero se supone que los padres de crianza deben tener el conocimiento y la comprensión de que muchos niños en cuidado de crianza tienen problemas cuando llegan a su hogar por todo lo que han pasado. Y Jennifer incluso sabía cómo era eso. Ella misma estuvo en cuidado de crianza y aún así le hizo estas cosas horribles a Layla. Y Jennifer actuaba como si fuera una persona increíble, pero en realidad le tenía cierto odio a Tessa, suficiente como para querer desquitarse con sus 2 hijas inocentes. Victoria Klimbier nació el 2 de noviembre de 1991 en un pequeño pueblo llamado Abobo, cerca de Abiyán, la antigua capital de Costa de Marfil en África Occidental. Sus padres se llamaban Frances y Beth Klimbier. Victoria tenía 6 hermanos más, y era una niña inteligente y dulce que amaba cantar y bailar, además de entretener a los demás. También hablaba 2 idiomas con fluidez. En 1998, el país donde vivía Victoria estaba en medio de guerras civiles. Tenía altos niveles de pobreza y el analfabetismo entre las mujeres también era extremadamente alto. Además, la familia de Victoria no tenía mucho dinero. Así que, en octubre de 1998, cuando la familia recibió la visita de la tía lejana de Victoria, María Teresa Kowau, quien vivía en Francia, y cuando ella se ofreció a llevarse a Victoria de regreso a Francia para darle una mejor vida y una educación adecuada, ellos aceptaron con gusto. Su plan era fingir que Victoria era su hija biológica. Y Victoria, de 7 años, estaba muy feliz de que su tía la hubiera elegido a ella en lugar de a uno de sus hermanos. No podía esperar para comenzar su nueva vida, que Victoria creía que sería mejor, en Francia. Pero poco antes de que Marie-Thérèse y Victoria se fueran a Francia, Marie-Thérèse les dijo a sus padres que su hija ya no se llamaría Victoria,
Ahora se llamaría Ana. Esto se debía a que Marie había planeado llevarse a otra niña que era pariente suya de regreso a Francia. El nombre de esta niña era Ana Kowau, pero poco antes de que se fueran, sus padres cambiaron de opinión. Lo que pasaba era que Marie ya había conseguido un pasaporte para esta niña, así que les dijo a los padres de Victoria que no tenía tiempo de cambiar el pasaporte, y por eso su hija tenía que usar el nombre de Ana. Además, Marie-Therese terminó dándole a Victoria una extensión de cabello para que se pareciera más a la foto y pudieran pasar el control fronterizo sin problema, cosa que lograron. Ahora, sin que los padres de Victoria lo supieran, Marie-Therese solo quería a su pequeña para obtener mejores beneficios del Estado. Ella creía que tener una niña le daría prioridad en cosas como las listas de vivienda. Así que en noviembre de 1998, Victoria salió de la casa de sus padres con su muñeca favorita y el nuevo conjunto deportivo rosa que le habían comprado para irse a vivir con su tía Marie-Therese a Francia. Sus padres tenían la esperanza de que su hija recibiera una buena educación y viviera una vida libre de pobreza, pero no obtendrían lo que esperaban, ni de lejos. Una vez que Victoria y Marie llegaron a París, Francia, ella inscribió a la niña en la escuela como había prometido. Pero para diciembre de 1998, solo un mes después, la escuela emitió un reporte de menor en riesgo y se llamó a los servicios sociales. Ahora, la escuela no solo estaba preocupada por el hecho de que la asistencia de Victoria estaba al 50%, sino que también habían notado cortes y abrasiones en su cabeza y se habían dado cuenta de que se quedaba dormida en clase muy seguido. Sin embargo, su tía María les dijo que Victoria o Ana sufría de una condición dermatológica e incluso les proporcionó documentación falsa para probarlo. Los servicios sociales, como mencioné, ya se habían involucrado, pero cuando fueron a la casa de María para ver si ella estaba ahí, no estaba. Descubrieron que ella se había mudado fuera del país. Los servicios sociales también habían sido informados por la escuela de Victoria que el último día que estuvo ahí fue el 25 de marzo de 1999. Y ese día le habían rapado la cabeza y llevaba una peluca. Debajo de la peluca, su cuero cabelludo tenía cortes y moretones por todas partes. Así que Marie-Therese se llevó a su sobrina y se mudó al Reino Unido. Aquí, primero se quedarían en un hostal tipo bed and breakfast por unos días antes de que los servicios sociales las alojaran en un albergue. Un albergue que decían que estaba sucio, lleno de humo de cigarro y con gente entrando y saliendo todo el tiempo. No era un lugar seguro para una niña. Ahora, María había huido de Francia no solo porque tenía miedo de que las autoridades tomaran medidas porque Victoria no asistía a la escuela, sino que también le debía a las autoridades 2.000 libras de prestaciones por hijo. Así que después de mudarse, María Teresa terminó consiguiendo un trabajo en el hospital Northwick Park. Sin embargo, no hizo ningún esfuerzo por inscribir a Victoria en la escuela. En su lugar, contrató a una niñera llamada Priscilla Cameron para que cuidara de ella. Entre el 26 de abril y el 7 de julio, María Teresa visitó a los trabajadores sociales 14 veces 7 de esas veces. Victoria estuvo con ella. Ella estaba tratando de conseguir una vivienda para sí misma, y mientras estaba allí, un miembro del personal notó a Victoria y bromeó diciendo que se parecía a la niña del cartel de ActionAid. Pero la razón por la que la trabajadora dijo esto fue porque asumía que María solo intentaba presentar a ella y a Victoria como si estuvieran peor para obtener simpatía, dinero y vivienda. Esta fue la primera oportunidad de salvar la vida de Victoria, y habría muchas más después. Ese junio, Esther Aka, una pariente lejana de María Teresa, llamó de forma anónima a los trabajadores sociales de Brent después de ver a Victoria, y le dijo que temía que la niña que conocía como Ana estaba siendo maltratada. Había visto a Victoria poco después de su llegada y notó que llevaba una peluca, lo cual era muy extraño para una niña. Cuando Esther le quitó la peluca de la cabeza a Victoria, notó cortes y ampollas. Pero María simplemente le dijo que la niña había tenido un accidente con una olla de agua hirviendo. Ahora, Esther también notó que Victoria era muy tímida y siempre esperaba el permiso de María para hacer cualquier cosa. Las habilidades de inglés de Victoria también eran limitadas, así que no podía comunicarse con Esther ni con nadie más para contarles lo que estaba pasando dentro de la casa de María. Esther volvió a visitar a Victoria y María 6 semanas después, y cuando lo hizo, se sorprendió de cuánto peso había perdido Victoria. También hacía calor afuera y Victoria llevaba manga larga y pantalones largos. Además, tenía un corte en la mejilla. María, sin embargo, simplemente ignoró las preguntas de Esther y le dijo que había sido un accidente por caerse en una escalera eléctrica. Sin embargo, eso no explica la pérdida de peso de Victoria. Después de esta visita, Esther hizo una segunda llamada a los servicios sociales para asegurarse de que se estuviera atendiendo la situación. Le aseguraron que así era.
No era así. Solo unos meses después, en julio, María Teresa se mudaría con Victoria a un nuevo departamento. Desafortunadamente, no solo serían ella y Victoria en el departamento, sino que el nuevo novio de María Teresa, con quien llevaba apenas un mes, también se mudaría con ellas. Su nombre era Carl Manning, tenía 27 años y trabajaba como conductor de autobús. El departamento que estaban rentando era un departamento de solo 3 espacios, o lo que en Estados Unidos llamaríamos un departamento tipo estudio. Así que solo tenía una cocina, una sala y un baño. No era suficiente espacio para 2 adultos y un niño. En este departamento, Victoria se veía obligada a dormir en un pequeño sofá en la sala, mientras que Marie y Carl dormían en una cama matrimonial junto a ella. Por esta situación, Carl sentía que él y su nueva novia Marie no tenían privacidad, y empezó a odiar a Victoria por eso. Despreciaba el hecho de que ella siquiera tuviera que vivir con ellos. Así que el 13 de julio de 1999, en medio de la noche, Marie-Therese llevó a Victoria a la casa de su niñera Priscilla y le pidió que se quedara con la niña de manera permanente, diciendo que Carl la odiaba y no la quería cerca. Pero Priscilla le dijo a Marie-Therese que no estaba en posición de quedarse con Victoria de manera permanente. Sin embargo, le dijo que podía quedarse con ella esa noche, lo cual Marie aceptó con gusto. Durante esa noche, Priscilla y sus hijos notaron que Victoria tenía múltiples heridas, incluyendo una quemadura en la cara y un pedazo de piel suelto colgando de su párpado derecho. Heridas que Marie-Therese diría más tarde que fueron autoinfligidas. Sin embargo, más tarde se descubrió que algunas de las heridas que tenía fueron causadas por Carl al golpearla y darle puñetazos. Cuando Victoria despertó en la casa de su niñera Priscilla a la mañana siguiente, el 14 de julio Priscilla notó que tenía un dolor extremo. Así que le quitó la ropa para ver qué le molestaba a Victoria. Y cuando lo hizo, notó una gran cantidad de cortes y moretones por todo su cuerpo. También tenía lo que más tarde le dijeron a Priscilla que eran quemaduras de cigarro por todo el cuerpo. Así que Priscilla decidió que Victoria necesitaba que la revisara un médico. Y poco después fue ingresada en el Central Middlesex Hospital. Aquí, la doctora estaría de acuerdo en que la explicación de la tía de Victoria sobre cómo se había hecho las heridas, que se estaba rascando la sarna, no era creíble. La doctora creía que sus heridas eran definitivamente intencionales, especialmente después de ver las quemaduras de cigarro. Sin embargo, esta doctora terminaría siendo desautorizada por otra pediatra consultora, quien dijo que, de hecho, las heridas solo eran porque Victoria se rascaba la sarna. Y luego se escribió una carta diciendo que no había problemas de protección infantil. Pero poco más de una semana después de esta visita, Victoria fue ingresada nuevamente al hospital, esta vez al North Middlesex Hospital. Ella sufría de quemaduras por agua caliente en la cabeza y la cara, y aunque sus heridas eran absolutamente horribles, Victoria aparece en fotos tomadas en el hospital, todavía sonriendo. Marie-Therese les explicó a los doctores que la propia Victoria había metido su cabeza bajo agua muy caliente en un intento de deshacerse de la sarna. Ella misma lo hizo, por supuesto. Mientras estaba ahí recuperándose, las enfermeras también le tomaron cariño a Victoria y le compraron un par de botas de lluvia rosas. Ella jugaba con ellas y se le veía girando de arriba abajo por los pasillos del hospital. Pero las enfermeras notaron un gran cambio cuando María Teresa llegó al hospital a ver a Victoria. Para ellas, la relación entre ellas era más como la de ama y sirvienta que la de madre e hija. Una vez, Victoria se asustó tanto al ver que María Teresa estaba ahí que se orinó encima. Incluso se tomaron notas en el hospital durante este viaje diciendo que se encontraron marcas de hebilla de cinturón en el cuerpo de Victoria. Pero durante toda su estancia de 2 semanas en el hospital, los trabajadores de servicios sociales nunca le preguntaron qué había pasado realmente para causar las lesiones, y Victoria sería enviada de regreso a casa con María Teresa tan pronto como fuera dada de alta. Los doctores ahora creían que la niña estaba siendo maltratada. Sin embargo, pensaron erróneamente que los servicios sociales y la policía ya lo sabían. Probablemente debieron haberlo confirmado, en lugar de solo suponerlo. De hecho, se le había asignado a una agente de policía que revisara a Victoria, pero al final no lo hizo porque dijo que tenía miedo de contagiarse de sarna en la casa de la familia. Además, ninguna visitadora de salud hizo un seguimiento con Victoria después de que fue dada de alta del hospital. Como Victoria y su tía María ahora vivían en un nuevo distrito con Carlos, a Victoria le asignaron una nueva trabajadora social llamada Lisa Arthur Worry. Apenas estaba calificada para su trabajo con 18 meses de experiencia y aún debería haber estado bajo supervisión cercana en ese momento, pero no lo estaba. En agosto, Lisa haría su primera de 2 visitas al departamento de Carlos, donde vivía Victoria.
Ella afirmó que el departamento ubicado en Somerset Gardens era mucho mejor que el que normalmente veía. Dijo que estaba ordenado y limpio, y que Victoria estaba bien presentada. Pero Lisa ni siquiera habló con Victoria durante su visita, ni abordó el hecho de que no estaba recibiendo una educación adecuada. Alrededor de la misma época, una pediatra consultora del Hospital North Middlesex, donde Victoria había sido tratada por sus quemaduras, escribió al enlace del hospital con los servicios sociales, diciendo que tenía enormes preocupaciones de que Victoria estaba siendo maltratada por Marie. La trabajadora a quien se lo envió, Petra Kitchman, diría que no recibió esta carta durante 7 días, y cuando la tuvo, se la entregó directamente a Lisa. Pero Lisa lo negó. La segunda visita de Lisa al departamento fue en octubre, solo unos días después de que Carl comenzara a obligar a Victoria a dormir en la bañera todas las noches. El miedo y las golpizas habían hecho que Victoria se volviera incontinente y mojaba el sofá en el que dormía. Así que Carl decidió empezar a hacer que ella durmiera en una bolsa de basura dentro de la bañera. Durante ese tiempo, también le ataba las manos. Así que, finalmente, Victoria dormía en sus propios excrementos, atada en un baño que no tenía calefacción ni luz. Y era invierno en el Reino Unido, donde puede hacer mucho frío. Cuando la pareja decidía darle de comer a Victoria, lo cual no era todo el tiempo, le ponían la comida en un plato, y como sus manos seguían atadas, tenía que comer metiendo la cara en el plato, como lo haría un perro. Marie Therese también se hizo amiga de una pareja en esa época, llamada Julian y Chantel Kimbitima. Victoria y Marie visitaron su casa varias veces durante los siguientes meses. Según Chantel, Marie siempre le gritaba a Victoria, pero nunca le mostraba ningún cariño. Ella dijo que la niña siempre era tímida y parecía especialmente nerviosa cada vez que Marie estaba en la habitación. A finales de octubre de 1999, la trabajadora social Lisa fue al departamento de Carl, donde estaba Marie-Thérèse, para decirles que su solicitud de vivienda no había sido aprobada. Sin embargo, antes de la visita de la trabajadora social, la pareja le había enseñado a Victoria a decir: ¿por qué no puedes encontrarnos una casa? No respetas a mi mami. Ante esto, Lisa explicó que solo podría encontrarles alojamiento si Victoria estuviera en riesgo en su hogar actual. Luego, solo 3 días después de esto, Marie-Therese llamó a los servicios sociales diciéndoles que Carl estaba abusando sexualmente de Victoria, lo que significaba que ella vivía en un hogar donde estaba en riesgo. Supongo que ahora necesitaba una nueva vivienda. Cuando la trabajadora social le explicó a Marie-Therese que antes de que le dieran su nuevo departamento, Victoria tendría que ser examinada y Carl tendría que ser arrestado. De repente retiró las acusaciones. Entonces, Servicios Sociales decidió simplemente iniciar otra reunión con Marie-Therese en lugar de investigar. Después de esta visita en octubre, la trabajadora social de Victoria, Lisa, intentaría llamar, escribir, dejar mensajes e incluso visitar el departamento de la familia por su cuenta después del trabajo. Pero todos sus intentos de contacto fueron ignoradas por Marie. Pero sin más evidencia que el hecho de que la ignoraban, Lisa escribió en sus notas que la tía y Victoria se habían ido de la zona. No lo hicieron. Así que durante los últimos 4 meses de su vida, Victoria estuvo sola. La mataban de hambre y la golpeaban todos los días. En febrero de 2020, Marie-Therese sacó a Victoria de la casa, lo cual era raro, y la llevó a su iglesia porque quería que le hicieran un exorcismo a la niña. Ella afirmó que la horrible condición en la que se encontraba era causada por un demonio. Y mientras estaban ahí, un miembro de la congregación le dijo a Marie-Therese que necesitaba llevar a su sobrina al hospital. Al día siguiente, el 25 de febrero de 2020, después de no tener contacto con Victoria, los servicios sociales decidieron que era apropiado cerrar su caso. Esa misma tarde, a las 3:30 en un hospital de Londres, los doctores declararían muerta a Victoria, de 8 años. Ella había estado sufriendo de desnutrición e hipotermia. De hecho, su temperatura corporal era tan baja que los doctores ni siquiera pudieron leerla usando su equipo normal. Al momento de su muerte, Victoria tenía más de 128 lesiones en su cuerpo. Un patólogo que después examinó el cuerpo de Victoria dijo que era el peor caso de abuso infantil que había visto en su vida. Ahora, no se sabe exactamente cuánto tiempo llevaba Marie-Therese abusando de Victoria, pero había durado al menos 1 año. Y en el tiempo que tuvo a Victoria, envió 3 mensajes a sus padres, todos diciendo que la niña estaba en buen estado de salud. Marie-Therese fue arrestada de inmediato en el hospital y se inició una investigación por asesinato. Marie-Therese le dijo a la policía que la niña estaba feliz y en buen estado de salud 1 semana antes de su muerte, pero su condición empeoró rápidamente después de que se negó a comer durante 3 días.
Marie-Therese afirmó que no mandaba a Victoria a la escuela debido a su incontinencia y a su hábito de esconder heces en la comida de otras personas. También afirmó que era una buena madre y una persona completamente inocente. Al día siguiente, Carl también fue arrestado, y la policía se sorprendió por lo abierto que fue durante su interrogatorio. Habló sobre golpear a Victoria y sobre el uso de un zapato para golpearla. Otras veces, dijo que le daba con una cadena de bicicleta en el cuerpo y la cabeza. Y durante las entrevistas policiales de ambos, tanto Marie-Therese como Carl afirmaron que la niña estaba poseída por demonios. Creo que ustedes son los que están poseídos por demonios. Carl Manning y Marie-Therese Kowal fueron acusados del asesinato de Victoria Cleanbier. Cuando los detectives registraron el departamento en busca de pruebas forenses, descubrieron que, aunque Carl había sido muy abierto durante su interrogatorio, intentó encubrir las pruebas del abuso a Victoria limpiando el apartamento con cloro. A pesar de esto, sin embargo, aún pudieron recuperar muestras de sangre de las paredes y la bañera. También se encontró sangre en los muebles de la sala. Y los detectives también encontraron cintas desechadas que se habían utilizado para atar los pies y las muñecas de Victoria. Los padres de Victoria tendrían que hacer el terrible viaje de 3.000 millas para identificar a su hija fallecida. Un mes después de la muerte de Victoria, su trabajadora social, Lisa Arthur Worry, y su supervisora, Angela Meyers, fueron suspendidas con goce de sueldo. En noviembre del año 2000, tanto Carl como Marie-Therese fueron a juicio, y el juicio duró más de 2 meses. Carl se declaró no culpable del cargo de asesinato, pero se declaró culpable de crueldad infantil y homicidio involuntario. Marie-Therese se declaró no culpable de todos los cargos. La defensa de Marie-Therese durante su juicio fue que Victoria estaba poseída por demonios, y mantendría eso durante todo el proceso. Carl Manning, sin embargo, debió darse cuenta de que tendría que aceptar la responsabilidad por su maltrato a Victoria, pero dijo que no tenía la intención de causarle daño corporal grave ni matarla. Algunas de las declaraciones de Carl durante el juicio eran casi incomprensibles. Él decía, podías golpearla y ella no lloraba en absoluto. Podías soportar las golpizas con dolor como si nada. Pero mientras que Carl en algún momento pareció mostrar algo de remordimiento, Marie-Therese nunca lo hizo. Y durante el juicio saldrían a la luz más cosas que le habían hecho a Victoria. Una de esas cosas fue que Marie-Therese usó un martillo para romperle los dedos de los pies. Pero ni Marie-Therese ni Carl pudieron dar ningún tipo de explicación de por qué trataron así a Victoria. Una sugerencia fue que Marie-Therese pensó que iba a recibir mejores beneficios por tener a Victoria, pero cuando se dio cuenta de que eso no iba a pasar, descargó su frustración en la niña. Después de que se leyeron los alegatos finales, el jurado tardó 4 días en llegar a un veredicto, y casi un año después de la muerte de Victoria, Carl y Marie-Therese fueron declarados culpables. Ambos también fueron sentenciados a cadena perpetua. En abril de 2001, el gobierno anunció una investigación pública sobre la muerte de Victoria, la cual fue encabezada por el inspector jefe de servicios sociales, Lord Laming, quien la calificó como el peor caso de negligencia infantil que había visto. Y durante esta audiencia, Marie-Therese realmente gritaba a todo pulmón. Luego se negó a sentarse, y cuando finalmente la obligaron a hacerlo, a pesar de ser una asesina convicta, negó cualquier culpa y de alguna manera intentó culpar a los padres de Victoria por no estar debidamente casados. No estoy segura de qué demonios tiene que ver eso. La investigación de Lord Laming terminaría identificando que los servicios sociales, los trabajadores del hospital y la policía habían fallado a Victoria. Había habido evidencia de abuso y ninguno de ellos hizo nada para ayudarla. Lord Laming terminó concluyendo que era necesario hacer un cambio radical en los servicios de protección infantil. Pero el distrito de servicios sociales que manejó el caso de Victoria sería el mismo que terminaría manejando el caso de Baby P. Así que claramente eso no sucedió. Y tanto la trabajadora de servicios sociales, Lisa Arthur Worry, como su supervisora fueron despedidas en noviembre de 2002 por mala conducta grave tras audiencias disciplinarias. Y el padre de Victoria, Francis, dijo públicamente que no consideraba la vida de su hija Victoria como perdida, debido a la oportunidad que creó para mejorar el cuidado infantil. Él y su esposa, de hecho, iniciaron una campaña para construir una escuela para niños en Costa de Marfil, y finalmente pudieron construir esa escuela para 360 niños. Ellos esperan que al proporcionar educación ahí, otros padres como ellos no sientan la necesidad de enviar a sus hijos lejos para recibir una buena educación. El padre de Victoria dijo, no dejen que su muerte sea en vano.
Victoria finalmente fue sepultada en su ciudad natal en Costa de Marfil. Bueno, gracias por escuchar la historia de Victoria hoy. Sus pobres padres fueron engañados por alguien en quien confiaban, pensando que cuidaría bien de la niña, pero hizo exactamente lo contrario. Y no solo ella no la protegió, sino que los servicios sociales, cuyo trabajo es protegerla, tampoco lo hicieron. La dulce y pequeña Victoria pensaba que estaba en un nuevo país y estaba emocionada de vivir una nueva aventura. Pero tristemente, todo lo que le prometieron resultó ser mentira. Mi hija lo vio pasar. Mi hija pasó por ahí mientras ese niño pequeño estaba tirado en el suelo muriendo. Así que esperábamos algo de justicia hoy y no sucedió. Dakota Stevens, a quien también llamaban por su segundo nombre, Libby, nació el 21 de octubre de 2013 en Munster, Indiana. También tenía una hermanita llamada Nora, a quien adoraba. Levi, como Nora le decía, era un gran hermano mayor para ella y se querían muchísimo. Se decía que Dakota, de 10 años, seguía su propio ritmo y le encantaba estar al aire libre. A menudo lo encontraban atrapando insectos y ranas mientras salía de expedición a buscar bichos. Pero Dakota también era muy cuidadoso con las cosas que atrapaba y les decía, no se preocupen, el tío Levi está aquí. El pequeño también sentía fascinación por los tiburones y creía que algún día descubriría una nueva especie. Además, disfrutaba jugar con Legos, donde podía construir lo que quisiera, jugar Minecraft y con sus cartas de Pokémon. Le encantaba usar su imaginación, leer, inventar sus propias historias e incluso actuar en ellas. Dakota amaba cantar y bailar de manera peculiar en cualquier momento. Le encantaba jugar juegos de mesa y creía que realmente ganaba cada vez. Dakota también era sumamente artístico y le encantaba dibujar y colorear. En 2018, cuando Dakota tenía solo 5 años, sus padres biológicos perdieron la custodia de él y de su hermana Nora después de que no pudieron cuidarlos adecuadamente debido a sus adicciones a las drogas. Cuando los separaron de sus padres en mayo de 2018, ambos niños estuvieron bajo el cuidado del Estado durante 2 semanas antes de ser colocados con su tía, Anna Parrish Parker, y ambos niños eran felices mientras vivían con ella. Sin embargo, solo un año después, el Estado decidió quitarle la custodia de los niños a su tía en mayo de 2019. Esto sucedió después de que Anna le mencionara a servicios de menores que Dakota estaba teniendo algunos problemas de comportamiento en la escuela. Le dijeron que solo aumentara sus sesiones de terapia, pero él ya iba 2 veces por semana. Y entre eso y las 2 visitas programadas a la semana con sus padres, ella pensó que no dejaba suficiente espacio para que él y su hermana Nora simplemente fueran niños. Esta decisión tomada por la tía llevó a que un juez retirara a los niños de su cuidado. Y Anna nunca tuvo la oportunidad de siquiera hablar con el juez y decirle la razón por la que había tomado esa decisión. En 2021, el padre biológico de Dakota y Nora, Dakota Stevens Sr., falleció debido a una infección en la sangre relacionada con las drogas. Y en ese mismo momento, su madre biológica renunciaría a sus derechos parentales. Esto llevaría a que la hermana de Dakota fuera adoptada. Sin embargo, Dakota pasaría los siguientes 5 años de su vida siendo trasladado de un hogar de acogida a otro. Durante este tiempo, incluso los familiares de Dakota intentaron obtener su custodia, pero les dijeron que no estaban calificados. Un hombre llamado Hayden Herzl, quien había acogido tanto a Dakota como a Nora de 2019 a 2021, quería mucho a los niños e incluso intentó adoptar a ambos, pero por alguna razón nunca pudo hacerlo. Luego, el 5 de abril de 2024, los Servicios de Protección Infantil decidieron colocar a Dakota en un hogar de acogida en Valparaíso, Indiana, con una pareja llamada Jennifer y Robert Wilson. Mientras Dakota era la única niña de acogida bajo su cuidado en ese momento, Jennifer también tenía otros 3 hijos a quienes había adoptado previamente. Solo 20 días después de haber sido colocado en este hogar, Dakota fue llevada de urgencia al hospital el 25 de abril de 2024. Después de que el niño llegó al Hospital Porter Memorial, terminó necesitando ser trasladado en helicóptero al Hospital South Bend, donde fue puesto en soporte vital. Luego permaneció en soporte vital durante 2 días antes de fallecer. Los doctores encontraron hinchazón en el cerebro de Dakota, lo cual era consistente con una falta de oxígeno durante un periodo de tiempo. Un forense determinó que su muerte fue causada por asfixia mecánica y se consideró un homicidio.
Cuando la policía llegó a la casa donde Dakota había estado viviendo, ubicada en la cuadra 200 de Falcon Way en Valparaíso, se dijo que su madre de crianza, Jennifer, parecía muy alterada. Ella le dijo a la policía que Dakota se había despertado esa mañana visiblemente alterado. Más tarde ese día, él había estado jugando con pistolas Nerf dentro de la casa con uno de los otros niños, y Jennifer les dijo que no podían correr dentro de la casa. Sin embargo, ella dijo que si terminaban sus quehaceres, entonces podrían salir a jugar con las pistolas Nerf. En ese momento, Dakota le dijo a Jennifer que no iba a hacer sus quehaceres y salió por la puerta. Según Jennifer, esta fue la primera vez que Dakota se escapó, y solo estuvo fuera unos minutos antes de que ella pudiera localizarlo unas casas más abajo, hablando con un vecino. Una vez que regresaron a casa, Jennifer prácticamente tuvo que sacar a rastras a Dakota del auto y él intentó escaparse de nuevo. Ella dijo que, en un esfuerzo por evitar que él se fuera, puede que lo haya derribado al suelo o que el niño simplemente se haya tirado al suelo. Todo esto ocurrió justo en el patio delantero, donde todos podían ver claramente lo que estaba pasando. Jennifer decidió entonces acostarse encima de Dakota mientras hacía una videollamada con su trabajadora social. Esto hizo que Dakota gritara y se agitara, pero al final se detuvo y se quedó quieto. Al principio, la madre de acogida pensó que él estaba fingiendo, según afirmó, pero lo volteó, y se dio cuenta de que sus párpados estaban pálidos y que no respondía. Ella le dijo a las autoridades que se había acostado encima de Dakota durante casi 5 minutos. Jennifer pesaba 155 kilos, Dakota solo 41. Una vez que se dio cuenta de que él no estaba fingiendo, Jennifer le gritó a uno de sus hijos que llamara al 911. Ahora, la vecina con la que Jennifer había encontrado a Dakota hablando, dijo que había hablado con el niño unos 30 minutos antes de que llegaran los servicios de emergencia al lugar. Ella declaró que Dakota le había pedido que lo adoptara porque sus padres de acogida lo estaban golpeando en la cara y no le permitían llamar a su trabajadora social. La mujer también les dijo a los oficiales que en ese momento no vio ninguna lesión en el niño. Cuando Jennifer encontró a Dakota hablando con esta mujer solo unos minutos después, le dijo que se subiera al auto, pero él se negó. La vecina entonces le dijo a Jennifer que Dakota le había dicho que quería que llamara a la policía, pero Jennifer le dijo a la vecina que no sabía lo que estaba pasando y que no se metiera en sus asuntos. Finalmente, él se subió al auto con Jennifer, sin embargo, y ella lo llevó de regreso a casa. La policía encontraría grabaciones del timbre con cámara Ring que mostraban el incidente. En el primer clip de 20 segundos, se veía a Jennifer acostada sobre la cabeza y el cuello de Dakota. El segundo video muestra que Jennifer seguía encima de él, pero esta vez sentada durante todo el clip de 20 segundos. Un tercer video muestra a Jennifer todavía encima de Dakota, pero esta vez sobre la zona de sus glúteos. En este video, sus brazos estaban por encima de su cabeza y Dakota no se movía. Este clip duró 6 minutos y 48 segundos completos. Un cuarto video muestra lo mismo. Luego, en un quinto video, se ve a Jennifer con una rodilla en el suelo frente a Dakota, llamando su nombre varias veces. Cuando él no responde, ella empieza a gritar su nombre y luego le indica a uno de sus hijos que llame al 911. Luego se escucha a Jennifer decir, yo estaba acostada sobre él y él estaba actuando mal. Así que ella sabía que lo había lastimado después de sentarse sobre su cabeza y cuello, pero aún así continuó sentada sobre la parte inferior de su cuerpo durante casi 7 minutos antes de empezar a revisarlo porque pensó que estaba fingiendo. Él no se movía ni respondía. No creo ni por un segundo que ella pensara que él estaba fingiendo durante tanto tiempo. Por favor. También había un video tomado por el timbre Ring que mostraba a Jennifer hablando con su esposo a través de la transmisión de video. Durante el video, ella todavía estaba sentada sobre el cuerpo del niño y le dijo a su esposo Robert que Dakota solo estaba en uno de sus días malos. No fue sino hasta meses después de su muerte, el 12 de julio de 2024, que la madre de acogida de Dakota, Jennifer Lee Wilson, de 48 años, fue acusada de homicidio imprudente y se emitió una orden de arresto en su contra. Aunque no la localizaron ni la detuvieron hasta la noche siguiente, después de que la policía detectó su vehículo con un lector de placas en New Buffalo, Michigan. Videos de seguridad del hogar muestran a los agentes del condado de Porter acercándose para realizar un arresto que los vecinos habían estado anticipando durante casi 3 meses. Es triste por lo que hizo y por lo mucho que ha tardado. Los agentes habían planeado detener a la madre de acogida de Dakota, Levi Stevens, de 10 años. Él murió en abril bajo circunstancias que no estaban claras en ese momento. Ahora los fiscales dicen que su madre de crianza, Jennifer Wilson, lo mató cuando se acostó encima de él en su patio durante más de 8 minutos, cortándole el oxígeno al cerebro.
Wilson ahora está acusada de homicidio por imprudencia, pero no está bajo custodia porque ella y su esposo estaban fuera de la ciudad cuando los agentes llegaron a su casa. Sabes, mi hija lo vio pasar. Mi hija pasó caminando mientras ese niño estaba tirado en el suelo muriendo. Así que esperábamos algo de justicia hoy y no sucedió. Sí, él tenía sus problemas de conducta y sí tuvimos que sujetarlo algunas veces, pero no era como si estuviéramos sentados sobre él, no estábamos físicamente encima de él. El expadre de crianza de Dakota dice que le enseñaron cómo calmar al niño de manera segura. Y luego solo lo sujetaba como en un abrazo de oso. Y literalmente, cuando hacíamos eso, él se molestaba por un minuto y luego se relajaba en tus brazos, y eso era lo que necesitaba en ese momento. La familia extendida de Dakota dice que casi habían perdido la esperanza. Ahora ven que hay responsabilidad. Me sentí agradecida de que se hubiera hecho la debida diligencia y que se hará justicia. Pero al final del día eso no trae felicidad porque él ya no está. Él era solo un niño al que le tocó una mala situación, pero siempre sacaba lo mejor de cada circunstancia. Además, la licencia de Jennifer para ser madre de crianza había sido revocada aproximadamente una semana antes de esto, el 30 de junio. Por suerte, no tenía otros niños de crianza en la casa de todos modos. Sin embargo, todavía se le había permitido estar cerca de sus propios hijos durante ese tiempo. Las autoridades afirmarían que Jennifer había tenido licencia para ser madre de crianza desde 2017 y que su licencia siempre había estado en regla desde entonces. Pero aquí está el asunto. La acusación por homicidio imprudente solo conlleva una pena máxima de 1 a 6 años en la cárcel. Eso es todo por matar a un niño. Y solo unos días después de su arresto, el 16 de julio, su esposo Robert pagaría su fianza en efectivo de $50,000 para sacarla de la cárcel. Debido a que es evidente que Jennifer no enfrenta cargos lo suficientemente graves por lo que le hizo a Dakota, se han iniciado peticiones en línea para que se le acuse de algo más que homicidio imprudente. Otra petición en línea pide la destitución del esposo de Jennifer, Robert, como director de la escuela secundaria Lake Ridge New Tech, porque, como educador, él es una persona obligada a denunciar y había visto a su esposa sentada encima de Dakota en las imágenes grabadas por el timbre con cámara, pero no llamó a nadie. La superintendente escolar, Sharon Johnson Shirley, emitió un comunicado el 17 de julio que decía: el distrito escolar está comprometido a garantizar la seguridad y protección de todos los estudiantes. Y las autoridades están al tanto del caso penal contra su esposa. Las escuelas New Tech de Lake Ridge no han recibido ningún informe que genere sospechas sobre las calificaciones del señor Wilson como educador para garantizar la seguridad y protección de los estudiantes de Lake Ridge. Tras la muerte de Dakota, su familia también empezó a pedir que hubiera mayores repercusiones para Jennifer. Querían justicia para el niño y realizaron múltiples protestas, sosteniendo carteles que decían «Justicia para Dakota» y usando camisetas con su foto y las palabras «Por siempre 10». La abuela de Dakota, Melissa Mahler, dijo que la familia quiere que la Fiscalía del Condado de Porter considere cargos adicionales contra Jennifer, incluyendo abuso y negligencia infantil, así como una pena más severa si es declarada culpable. La abuela, quien en algún momento cuidó de Dakota ella misma, dijo sobre él: Dakota nunca estuvo traumatizado hasta que entró al sistema. Un día se despertó y ya no había nadie a su alrededor a quien él amara. Solo tenía 5 años. George Stevens, el abuelo de Dakota, dijo que el niño había tenido dificultades para adaptarse a sus diferentes hogares de acogida y siempre anhelaba estar con sus padres biológicos. Jorge recordaba a su nieto como un niño terco que podía hacer berrinches, pero que siempre prosperaba con el apoyo adecuado. Dijo que Dakota era un niño normal. Le gustaban las ranas, le gustaban los insectos, le gustaban las serpientes. El expadre de acogida de Dakota, Hayden Herzl, también habló después de la muerte del niño y dijo que Dakota siempre lo llamaba papá y que tuvo suerte de haber pasado los años que pasó con él. Hayden también dijo sobre Dakota que siempre fue amado y que ni por un segundo dejaron de quererlo. Era muy aventurero. Siempre le encantaba estar afuera buscando insectos en el patio trasero. Hayden Herzl se considera afortunado de haber compartido años maravillosos con Dakota. Él fue su padre de acogida. De 2019 a 2021. Él nunca dejó de llamarme papá. Siempre era como papá esto, papá aquello, vamos a dar un paseo. Ahora, esos son recuerdos que llevará consigo por el resto de su vida. Ha pasado más de una semana desde la muerte de Dakota y Herzl dice que aún no tiene respuestas sobre cómo murió. Según la oficina del sheriff del condado de Porter, el jueves pasado, los agentes fueron llamados al cuadra del 200 de Falcon Way en Liberty Township por una emergencia médica que involucraba al niño. Fue llevado de urgencia al hospital para recibir tratamiento, pero falleció.
El Departamento de Servicios para Niños de Indiana dice que ayudará en la investigación y tomará medidas si se encuentra abuso o negligencia. Pero Hetzel dice que el sistema que ahora quiere defender a Dakota le falló y él quiere que se implementen cambios. Y solo queremos que el sistema sea mejor. Hetzel dice que en la corta vida de Dakota, él se mudó de un hogar de acogida a otro. Él quería darle al niño un hogar permanente. Incluso llegó a tatuarse las iniciales de Dakota en el tobillo, pero dice que los intentos de adoptarlo no tuvieron éxito. Siempre fue amado y ni por un segundo dejó de gustarnos. Todos lo queríamos sin importar nada. Solo queríamos que estuviera seguro, feliz, sano y amado. ¿Puedes tirar ese a la basura? Yo sé que pensé que podías. Sí. Aunque Hetzel no pudo hacerse cargo de él, todavía lo ve como uno de los suyos. Ahora está luchando para asegurarse de que la muerte de Dakota no sea en vano. Cuando escuchen su nombre, solo quiero que sepan lo fuerte que era. Pero a pesar de las protestas de quienes se preocupaban por Dakota, así como de las peticiones en línea, parece que los cargos contra Jennifer no se van a agravar. Porque aunque su juicio estaba programado para marzo de 2025, el 29 de octubre de 2024, se declaró culpable y ahora está programada para ser sentenciada el 17 de enero de 2025. Además, después de la muerte de Dakota, como él estaba bajo la tutela del Estado, a su familia originalmente se le dijo que no podían asistir a su funeral, aunque las autoridades después cambiaron su decisión sobre esto. Simplemente no puedo creer la audacia que tuvo el Estado al decirle a su familia que no podían ir a su funeral cuando Dakota murió bajo su cuidado, no bajo el de su familia. El lunes 6 de mayo de 2024, más de 100 dolientes llenaron la funeraria Guision en Crown Point. Se colocó un tiburón inflable afuera para recibir a quienes asistieron, en honor a una de las criaturas favoritas de Dakota. Un carrito de Thomas el Tren estaba sobre las mesas en la funeraria junto con fotos de él cuando era bebé, y dos grandes réplicas de Lego flanqueaban su ataúd azul. Muchos de los presentes llevaban camisetas blancas con la foto de Dakota al frente y las palabras "Por siempre 10". La parte de atrás de la camiseta decía "Amado más allá de las palabras, extrañado más allá de lo imaginable". Gracias por escuchar la historia de Dakota hoy. ¿Pensarías que es sentido común no sentarse encima de un niño? Incluso si ese niño necesita ser restringido para que no se haga daño a sí mismo o a otra persona, ¿por qué te sentarías encima de él, especialmente sobre su cabeza y cuello? Y siendo tan grande como era Jennifer, no hay manera de que no supiera que eso le iba a hacer daño. Ella merece un castigo mucho mayor. Y es muy desalentador y frustrante saber que la sentencia que reciba después de aceptar su acuerdo de culpabilidad probablemente será la única justicia que Dakota reciba jamás. ¿Qué fue lo que realmente le pasó a Lisa ese día? Bueno, puede que nunca sepamos la verdadera respuesta, pero más de 2 años después de su muerte, hay más preguntas que nunca. Preguntas inquietantes. No solo sobre el crimen, sino también sobre el castigo. Elizabeth Guernsey nació el 2 de noviembre de 2007 de Kelly Sprunger y Michael Guernsey en Columbia City, Indiana. Su madre llamaba a Alisa su Bitty Pretty, y las dos incluso compartían cumpleaños. También a veces la llamaban cariñosamente Bebé Libélula.
Alisa era una niña dulce y juguetona que amaba acurrucarse y era adorada por sus dos hermanos mayores, Lily y Noah. Poco después del primer cumpleaños de Alisa, tristemente, su padre, Michael, de 39 años, falleció tras un accidente automovilístico fatal que ocurrió en la I-69 Sur, en el condado de DeKalb. La pérdida de su pareja y del padre de su hija llevó a la madre de Alisa, Kelly, a una espiral descendente. No solo estaba sufriendo la muerte de Michael, sino que ahora también era madre soltera de 3 hijos. Antes del nacimiento de Alisa, Kelly había luchado contra la adicción y la depresión. Incluso estuvo encarcelada en un momento y perdió la custodia de los hermanos mayores de Alisa. Pero había trabajado muy duro para recuperarlos y había avanzado mucho desde entonces. Sin embargo, después de la muerte de Michael, Kelly comenzó a recaer en sus viejos hábitos. Y pronto, los servicios de protección infantil intervinieron en su vida tratando de sacar a Alisa y a sus hermanos de la custodia de su madre. No queriendo que sus hijos fueran colocados en un hogar de acogida, Kelly logró llegar a un acuerdo con los servicios de protección infantil para que, en su lugar, los niños fueran puestos bajo el cuidado de su prima, Christy Schaefer, y el esposo de Christy, Matthew. Christy se ofreció a cuidar de los niños hasta que Kelly pudiera salir adelante, y no era la primera vez que ella los cuidaba. Ella ya los había cuidado antes, cuando Kelly fue a la cárcel. Además, Christy tenía hijos propios, así que este arreglo parecía funcionar bien para todos. Así que, el 9 de diciembre de 2008, Alisa y sus hermanos fueron colocados con Christy y Matt en su casa ubicada en 315 West Pine Street, en Topeka, Indiana. La pareja ya tenía 4 hijos propios, así que en este momento estaban asumiendo la responsabilidad de tener 7 niños. Además, la hermana mayor de Alisa, Lily, era doble amputada, así que requería cuidados adicionales. La cantidad de niños en la casa no era lo único que hacía que esta situación no era precisamente ideal. También estaba el hecho de que tanto Christy como Matt estaban desempleados. Matt había estado dependiendo de una pequeña cantidad de $360 a la semana de sus beneficios de desempleo, así como del poco dinero que recibía de la manutención de uno de sus hijos. Así que, de más está decir, el dinero era bastante escaso en ese hogar tan numeroso. Ahora la madre de Kelly, Beth, le había informado a su hija y a los servicios de protección infantil que estaba más que dispuesta a recibir a Alisa y a sus hermanos en su casa. Pero por alguna razón se decidió que la casa de Christy sería la mejor para ellos. Al principio se creía que Alisa y sus hermanos solo vivirían con Christy por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, la madre de los niños, Kelly, no estaba haciendo todo lo posible por dejar las drogas y se negaba a hacerse una prueba de drogas que los servicios sociales le exigían. Esto resultó en que se le presentara un cargo de negligencia. Y entonces el Estado tomó la custodia legal de los hijos de Kelly y los colocó con Christy y Matt. Como andaban justos de dinero, menos de un mes después de que los niños se quedaran con Christy y su familia, el 6 de enero de 2009, Christy presentó una petición solicitando que los pagos del seguro social de la hermana mayor de Alisa, Lily, de $637 al mes, se le asignaran a ella ahora. Unos días después, el 12 de enero, una trabajadora social revisó a los niños y confirmó que estaban bien. Pero fue poco después cuando las cosas empezaron a desmoronarse por completo dentro del hogar. Ahora, Alisa había sido una niña normal, feliz y saludable antes de que la entregaran a Christy. Sin embargo, poco después de que fue a vivir con ella, su cabello comenzó a caerse y empezó a tener heridas por todo el cuerpo. Alisa, quien antes era juguetona, también estaba mucho más retraída y ansiosa. Christy entonces comenzó a llevar a Alisa al médico con bastante frecuencia por varias lesiones para las que siempre tenía excusas. Estas incluían moretones, mechones de cabello arrancados, cortaduras, raspones, marcas y un ojo morado. Durante una visita al médico, el 27 de enero de 2009, Alisa recibió una sutura por un pequeño corte en la frente que, según Christy, ocurrió después de que ella se cayera. Luego, el 9 de febrero de 2009, Alisa y sus hermanos se perderían una visita programada con su madre porque Christy afirmó que Alisa y Noah estaban enfermos. Pero esta era la segunda visita en menos de un mes que los niños se perdían por estar enfermos. Además, cuando un agente de servicios infantiles fue a la casa al día siguiente para revisarlos, dijo que los niños parecían estar en perfecto estado de salud. Unos días después, Alisa fue llevada de nuevo con su pediatra, la doctora Egley. Durante esta visita, Christy se quejó de que el cabello de la niña se le estaba cayendo y que se le formaban moretones con facilidad. La doctora también notó que Alisa tenía un sarpullido, costras y moretones por toda la cara.
Pero después de realizar varias pruebas, se determinó que la niña no tenía nada malo, estaba sana. Así que Christy estaba tratando de echarle la culpa de las lesiones de Alyssa a que tenía síndrome alcohólico fetal, además de la falta de atención prenatal de su madre. Christy incluso mintió y dijo que la niña había nacido adicta a las drogas, lo cual no era cierto. Según Christy, estas cosas habían provocado que Alyssa fuera muy torpe. Ella afirmó que incluso había intentado hacer cosas como poner barreras para bebés para evitar que Alyssa se lastimara, pero sin éxito. Luego, Christy intentó afirmar que tal vez Alyssa tenía leucemia y por eso se le caía el cabello. Pero la cosa es que el cabello se cae por el tratamiento contra el cáncer, como la quimioterapia, no solo por tener cáncer. De cualquier manera, al parecer el doctor simplemente hacía caso a lo que Christy le pedía, porque le hacía más pruebas a Alyssa para ver si tenía leucemia. Y Christy incluso decidió contactar a los servicios de protección infantil ella misma y avisarles que pensaba que Alyssa estaba luchando contra el cáncer, aunque no tenía ningún diagnóstico de eso. Unas semanas después, Alyssa sería llevada al doctor una vez más. Esta vez era por episodios inexplicables de vómito y diarrea. Ahora la mamá de Alyssa, Kelly, ya se había enterado de todas las veces que habían llevado a su hija al doctor. Por eso empezó a preocuparse por Alyssa. Pero cada vez que la mamá quería ver a su hija, Christy ponía excusas diciendo que estaba enferma, dormida o que simplemente estaba de mal humor. Kelly nunca podía ver a la niña. Kelly no era la única a quien Christy estaba evitando. Christy también estaba evitando al papá biológico de Lily y Noah. Normalmente él tenía visitas con sus hijos, pero en febrero llamó a servicios sociales y se quejó de que Christy los estaba alejando de él. En las raras ocasiones en que la mamá de Alyssa y otros familiares la veían, notaban que la niña, que antes era dulce y juguetona, ya no era la misma. Sin embargo, sus preocupaciones por el bienestar de ella fueron desestimadas repetidamente por los servicios de protección infantil. Luego, el 3 de marzo, Alyssa iría al doctor una vez más, esta vez por una lesión en su brazo. Al mismo tiempo, tenía más moretones cerca de su ojo izquierdo y más pérdida de cabello. Cuando la doctora le preguntó a Christy sobre estas lesiones, su excusa fue que su esposo Matt había traído a casa un perro nuevo, un perro que era muy hiperactivo y que había tirado a Alyssa. La doctora creyó estas versiones de los hechos y le diría a servicios de protección infantil que no consideraba que las lesiones fueran sospechosas. No sería sino hasta que pasó más de una semana y finalmente se le hizo una resonancia magnética al brazo de Alyssa que se descubrió que la niña tenía una fractura. Además, en ese momento fue examinada por otra doctora, la doctora Fallon, en relación con sus moretones. Tampoco pudo encontrar nada anormal en Alyssa y, en cambio, sugirió que se movía tanto en su cuna que ella misma se había causado las lesiones. Lo cual es absolutamente una locura que una doctora siquiera sugiriera esa posibilidad. Alyssa terminaría con un yeso en el brazo y le recetarían Vicodin, aunque de alguna manera Christy se quedaría sin el medicamento en solo unos días, mucho antes de lo que debería. Pero esto aún no encendió ninguna alarma para la doctora y simplemente volvió a surtir la receta. Además, solo unos días después de que le pusieran el yeso en el brazo, Christy afirmó que se le cayó solo. Luego, el 28 de marzo, poco antes de las 7 p.m., Christy subió a Alyssa y a los otros niños al auto, diciéndoles que iban a rentar una película y comprar cajitas felices en McDonald's. Pero durante este viaje en auto, Christy de repente se enfureció con Alyssa por alguna razón. Esto resultó en que Christy le dio un puñetazo en la cara a Alyssa, le jaló el cabello y luego le golpeó la cabeza repetidamente contra el asiento del auto. Alyssa terminó perdiendo el conocimiento y su cabeza cayó hacia adelante. Todo el tiempo que Christy estaba atacando a Alyssa, su hermana menor, Lily, estaba en el asiento justo al lado de ella, viendo todo. Cuando Lily le preguntó a Christy qué le pasaba a Alyssa, Christy le gritó y le dijo, «Deja de preguntar eso». La niña pequeña también afirmó más tarde haber escuchado ronquidos o gruñidos provenientes de su hermanita. Después de esta brutal agresión a la niña pequeña, Christy continuó haciendo sus mandados antes de regresar a casa. Cuando llegó, metió a los otros niños y los acomodó con su comida, pero dejó el cuerpo sin vida de Alyssa en su asiento de auto. Finalmente, llevó a Alyssa adentro y fue hasta ese momento que Christy afirmó que se dio cuenta de que algo andaba muy mal con ella. Así que en ese momento, Christy decidió llamar a su hermano Nate, quien trabajaba como paramédico. Cuando Nate llegó a la casa un poco después,
encontró que Alisa, de 15 meses, estaba fría al tacto. Y no tenía pulso, así que de inmediato llamó al 911. La pequeña fue llevada de urgencia al hospital, donde los médicos intentaron desesperadamente salvarle la vida. Pero sería demasiado tarde para la pequeña Alisa, y sería declarada muerta el 28 de marzo de 2009 a las 9:54 p.m. El rostro de la pequeña estaba hinchado y lleno de moretones, al igual que varias partes de su cuerpo, y su cabeza tenía hemorragia interna debido al trauma. Los investigadores, además, descubrieron 2 cortadas en su boca que tenían aproximadamente una semana de antigüedad y una herida reciente en su labio. Una autopsia determinó que la causa de muerte de Alisa fue un traumatismo contundente y se clasificó como homicidio. Según un informe del Departamento de Servicios para Niños de Indiana, el golpe fatal que mató a Alisa fue el de un adulto dándole un puñetazo en la boca con todas sus fuerzas. La autopsia también reveló que el único medicamento que había en el torrente sanguíneo de la niña era Narcan, ya que fue administrado por los socorristas como medida de precaución. Esto significaba que el Vicodin que le habían recetado a Alisa para su brazo roto no le había sido administrado. Ahora, independientemente de todos estos hallazgos, la cuidadora de Alisa, Christy, nunca fue acusada de asesinato. En cambio, la fiscalía decidió dejar que un gran jurado determinara los cargos que Christy enfrentaría. Y decidieron acusarla formalmente de 2 cargos por negligencia hacia una persona dependiente, no por asesinato. Además de eso, al esposo de Christy, Matt, le dieron inmunidad total, y ni siquiera les quitaron la custodia de sus hijos. ¿Por qué se convocó a un gran jurado en este caso? ¿Por qué no la acusaron ustedes directamente desde el principio? Fue un caso muy polémico. El fiscal Jeff Weibel no quiso dar una entrevista, así que hablé con él afuera de su oficina. No me quedaba claro cuál sería el cargo más adecuado. Así que pensé que un gran jurado sería la mejor solución para Soma. ¿Tiene sentido convocar a un gran jurado en un caso como este? No, esperarías que el fiscal revisara las pruebas y tomara una decisión basada en la evidencia que tuviera. Joel Shum, profesor y experto legal en la Facultad de Derecho de la U. El proceso de un gran jurado es muy secreto, así que no hay transparencia si no sabemos qué les dijeron, qué no les dijeron o cualquier otra cosa que haya pasado en ese proceso. Y debido a que el proceso es tan secreto, no hay manera de saber por qué Shaker fue acusado de un cargo relativamente menor de negligencia en lugar de negligencia que causa la muerte. Luego, en mayo de 2011, Christy se declaró culpable de sus cargos. Y aunque potencialmente enfrentaba hasta 20 años de prisión, el juez Scott Vanderbeck decidió darle solo 10 años, de los cuales 6 fueron suspendidos. Como si esa sentencia no fuera lo suficientemente leve, solo unos meses después, por alguna razón, el juez Vanderbeck decidió reducirla aún más. Y Christy solo terminaría pasando 77 días tras las rejas por matar a un niño. No solo el juez no vio la gravedad de lo que Christy le hizo a Alisa, sino que también tuvo la audacia de decirle a la madre biológica de Alisa, en el juicio de Christy, que ella tiene la responsabilidad de esto. El tribunal también recibió más de 100 cartas de la familia y amigos de Christy, contando lo buena persona que era y pidiendo indulgencia. La falta de castigo para Christy dejó a varias personas justamente indignadas y se realizaron varias protestas buscando justicia para Alisa. Desafortunadamente, ese día aún no ha llegado. Christy iba a pasar menos tiempo en la cárcel que el tiempo que tuvo a Alisa bajo su custodia antes de su muerte, que fueron 110 días. Ahora, la razón de esta indulgencia hacia Christy probablemente sea por las personas que conoce. El padre de Christy, Cary Sprunger, quien es un ciudadano prominente en la ciudad y vicepresidente del Farmers State Bank, también conoce muy bien al juez Vanderbeck, algo que el juez también admitió. El juez Vanderbeck dijo sobre el padre de Christy: «Conozco al señor Springer. Ha formado parte de algunos consejos conmigo. Sé que tiene un buen corazón». Además, se decía que el padre de Christy era amigo del fiscal en este caso, Jeff Weibel, así como del doctor que había examinado a Alisa varias veces en los meses previos a su muerte, el doctor John Egley. Así que está claro que aquí hay corrupción. Luego, en 2013, Christy sería arrestada una vez más. Esta vez fue por permitir que 2 hombres fabricaran metanfetamina en su casa, la casa que compartía con sus hijos. Esto fue una violación de su libertad condicional relacionada con la muerte de Alisa. Por lo tanto, se le ordenó cumplir los 6 años restantes de su condena. Así que, al final,
Cumplió más tiempo en prisión por un cargo de drogas que por matar a una niña de 15 meses. La madre biológica de Alyssa, Kelly Sprunger, demandó a los servicios de protección infantil por la muerte de su hija. Finalmente, resolvieron la demanda por solo $150,000, sin que los servicios de protección infantil admitieran ninguna culpa. En el 8º aniversario de la muerte de Alyssa, se develaron un monumento de granito negro y una banca gris en el cementerio donde la pequeña fue enterrada junto a su padre. Gracias por escuchar la historia de Alyssa hoy. Solo 77 días en la cárcel por matar a una niña. Es increíble. Esto me recuerda al caso de Emerson Whitby que cubrí en este canal hace un tiempo. Su madre lo asesinó, pero terminó saliendo impune debido a una relación personal que tenía con el juez. Es simplemente asqueroso lo corrupto que puede ser el sistema legal, especialmente cuando se trata de estos pobres niños inocentes. Grace Packer nació el 14 de agosto de 2001 de su madre, Rose Hunziker, y de su padre, Rodney Hunziker. También tenía un hermano llamado Josh, que era 3 años menor que ella. Grace era una niña cálida y cariñosa que siempre intentaba hacerse amiga de los niños en la escuela que no tenían amigos. A Grace le encantaban los colores morado y rosa, y también le gustaban las flores y las mariposas. Grace tenía una pasión por los animales de todo tipo y le encantaba estar al aire libre. Algunos de sus géneros musicales favoritos eran el country y el hip hop. Ahora se dice que Grace tenía una discapacidad de aprendizaje, pero no hay más información al respecto además de eso, así que no estoy segura exactamente en qué consistía su discapacidad o cómo le afectaba. Lamentablemente, poco después de que Grace nació, sus padres perdieron su custodia y pasó a estar bajo la custodia del Estado. Los padres de Grace habían perdido la custodia de ella porque no podían proporcionarle un hogar seguro. Esto fue en parte debido a la enfermedad mental de su madre y a las limitaciones intelectuales de su padre. También se dice que fue abusada sexualmente por otros miembros de la familia. Poco después de que naciera su hermanito, en 2004, Grace y Josh fueron enviados a vivir con su nueva familia de acogida, Sarah y David Packer. En ese momento, la pareja vivía en Allentown, Pensilvania, que está a aproximadamente 1 hora de Filadelfia. La pareja había cuidado de docenas de niños de acogida en el pasado, y Sarah, de hecho, trabajaba como supervisora de adopciones. 3 años después de que llegaron a su nuevo hogar de acogida, en marzo de 2007, cuando Grace tenía 6 años y Josh tenía 3, los Packers decidieron adoptar a los niños. Así que ahora Grace y Josh eran parte de la familia Packer. Pero desafortunadamente, la manera en que consentían a Josh no tenía nada que ver con cómo trataban a Grace. De hecho, Sarah a menudo le gritaba a Grace. La golpeaba, la maltrataba física y mentalmente, la confinaba a su habitación o al sótano y en general la maltrataba. Además, Sarah, sabiendo que Grace tenía algunas discapacidades de aprendizaje, siempre le gritaba que simplemente fuera normal. Y muchos de los otros niños de crianza que los Packers tenían en su casa en ese momento notaron que Grace estaba siendo tratada de manera muy diferente a su hermano. Algunos de estos niños de crianza, de hecho, reportaron esto a los servicios infantiles, diciendo que Grace estaba siendo maltratada. Pero supongo que claramente no se hizo nada. En septiembre de 2010, la policía llegó a la casa de los Packers. Estaban respondiendo a una llamada que habían recibido, diciendo que David había estado abusando sexualmente de Grace, junto con otro de sus hermanos de crianza. Fue arrestado por sus crímenes. La hermana de crianza de Grace, la otra víctima de David, saldría y hablaría sobre el abuso que había sufrido a manos de David. Ella diría que él la hacía usar ropa reveladora y la obligaba a dormir en la habitación que estaba justo enfrente de la suya. A veces incluso la ataba o la encadenaba a su cama durante largos periodos de tiempo. Y los abusos ocurrieron durante años, así que no hay manera de que Sarah no lo supiera. Ahora, la razón por la que la policía finalmente se dio cuenta de esto fue porque los Packers habían recibido a un nuevo niño en acogida. Y mientras la niña estaba en la casa, sintió una vibra algo extraña de parte de David. Me preguntó por qué. Así que decidió revisar su teléfono celular. Cuando hizo esto, vio fotos, así como videos de David abusando de los niños de acogida y de Grace.
Rápidamente alertó a otros miembros de la familia y llamaron a la policía. Y un año después de su arresto, David Packer admitiría haber abusado de Grace desde que ella llegó a la casa cuando tenía solo 3 años. Ahora probablemente te estés preguntando, bueno, ¿y qué hay de Sarah? ¿La arrestaron? No. Sarah simplemente fue señalada. Por Childline significa que ella había sido investigada como autora de abuso infantil y que sabía que eso estaba ocurriendo en la casa de los Packer. Pero por alguna razón nunca fue acusada en relación con ninguno de los crímenes de su esposo. Y a pesar de todo esto, Grace y Josh se les permitió quedarse en la casa con Sarah. Increíblemente. Sin embargo, ya no se le permitió acoger a más niños después de eso, pero aún así. Después de esto, Sarah también perdió su trabajo como supervisora de adopciones del condado de Northampton. Entonces, unos años después, en 2013, Sarah conoció a un nuevo hombre y lo llevó a vivir a la casa con ella, Grace y Josh. Este hombre se llamaba Jacob Sullivan. Y solo como dato adicional, esto fue en 2013, pero en realidad no se divorció oficialmente de David hasta 2016. Solo digo, cuando Sarah y Jacob se conocieron por primera vez, Sarah dijo que él originalmente era el mayor defensor de Grace, pero como ella dijo, ella lo educó y eso pronto cambió. El 11 de julio de 2016, Sarah contactó a su departamento de policía local y reportó como desaparecida a Grace, que ahora tenía 14 años. Ella les dijo que le había robado $300 y luego se había escapado. También se aseguró de decirle a la policía que Grace ya había hecho esto antes, lo cual yo no creo que sea cierto. Y lo más probable es que Sarah le haya dicho esto a la policía para que no tomaran el caso de Grace tan en serio. Y estoy segura de que esperaba que probablemente no investigaran más, solo la consideraran una adolescente desaparecida que se había fugado. Ella va a regresar. Así que la policía comenzó la búsqueda de Grace, pero a medida que avanzaba la investigación, Sarah se negó a contestar sus llamadas telefónicas, y cuando llegaron a la casa de la familia, que estaba ubicada en la avenida Tennis, descubrieron que ahora estaba vacía. Así que la policía hizo un llamado al público para que cualquier persona que tuviera información sobre la desaparición de Grace, y ahora lo que consideraban probablemente su asesinato, se presentara. Sarah también ocultó la desaparición de Grace a otros miembros de la familia. Ellos terminaron enterándose por los medios de comunicación. Así que, de más está decir, Sarah no estaba actuando como una madre cuya hija acababa de desaparecer. De hecho, una investigación revelaría que Grace y Josh habían sido sacados de la escuela y solo su hermano había sido reinscrito en el distrito escolar comunitario de Quakertown. Así que, mientras Grace estaba desaparecida, Sarah decidió mudar a su familia al municipio de Richland y no le había contado nada de esto a la policía. También se negó a compartir fotos de Grace con la policía durante meses después de su desaparición. Luego, 3 meses después de que Grace desapareciera en octubre de 2016, un grupo de cazadores encontró un cuerpo desmembrado en una zona boscosa del condado de Lucerne. Más tarde, el cuerpo sería identificado como Grace Packer. Las investigadoras del caso anunciaron de inmediato que Sarah ahora era sospechosa, hasta que pudieran probar que ella había asesinado a Grace. Sin embargo, se le acusaría de poner en peligro a una menor y de obstrucción a la justicia. En el mes después de que se encontró el cuerpo de Grace, en noviembre de 2016, se descubrió que Sarah había cobrado más de $1,600 en cheques de discapacidad del Seguro Social que estaban destinados para Grace. En ese momento, los investigadores también encontraron una carta que estaba entre las cosas escolares de Grace. Estaba escrita a máquina, dirigida a su familia, y era una disculpa que decía, «Lo siento por ser una carga». Luego continúa diciendo que va a dejar a su familia. Pero los investigadores sabían que esta carta no fue escrita por una niña de 14 años. Claramente fue escrita por un adulto. Luego se descubrió que Jacob y Sarah en realidad habían estado en una relación poliamorosa con una mujer llamada Catherine Albright. Las autoridades finalmente descubrieron esto porque en enero de 2017 Catherine en realidad encontró a Jacob y Sarah en el dormitorio de su casa. Ambos habían sufrido una sobredosis como parte de un pacto fallido. Más tarde, cuando Jacob despertó en el hospital, le dijo al personal que él era responsable del asesinato de Grace y también implicó a Sarah.
Jacob Sullivan fue arrestado y acusado de 19 delitos diferentes, incluyendo secuestro, homicidio, violación y conspiración. Sarah también fue acusada de 17 delitos, incluyendo homicidio, secuestro, conspiración y abuso de un cadáver. Ellos confesaron que Grace había sido horriblemente abusada sexualmente por la pareja antes de que la asesinaran. Jacob diría que la agresión sexual y el asesinato de Grace habían sido planeados tanto por él como por Sarah, y que ambos lo habían estado planeando durante más de un año. Así que volvamos a esta tercera persona, Catherine. Catherine en realidad había estado en una relación con Jacob y Sarah durante 18 meses en ese momento, y también era trabajadora social. Sin embargo, nunca se le acusó de ningún delito, aunque se descubriría que había vivido en la casa, así que... Y más tarde, en la corte, también se revelaría que Jacob, Sarah y Catherine habían instalado un columpio sexual frente al closet donde habían guardado el cuerpo de Grace. Según una vecina, ni siquiera sabía que Sarah vivía en la casa. Sí, Sarah, porque aparentemente Catherine y Jacob eran los dos que parecían vivir en la casa a tiempo completo. Ni siquiera sabía de la existencia de Sarah, así que, ¿por qué no le imputaron nada a Catherine? El fiscal del condado de Bucks, Matthew, diría que las horas y días previos a su asesinato probablemente fueron lo más horrible y traumático que cualquier persona debería tener que experimentar. Durante los muchos meses previos al asesinato de Grace, Sarah en realidad había estado manipulando a Jacob para que agrediera sexualmente a Grace. Y Sarah también había estado poniendo medicamentos para dormir en el pudín de Grace para hacer que se sintiera atontada en ocasiones. Así que 3 días antes de que Sarah reportara a Grace como desaparecida, el 8 de julio de 2016, Sarah y Jacob habían llevado a Grace en auto a su nueva casa en Quakerstown. Una vez que llegaron, Jacob golpeó a Grace en la cara varias veces, dejándola con el labio cortado. Luego, la pareja llevó a Grace al ático, donde Jacob la agredió sexualmente mientras Sarah observaba. Y cuando Grace miraba a Sarah durante este ataque en busca de ayuda, Sarah le decía, «No hay nada que pueda hacer. Esta es tu vida ahora». Jacob también le dijo a los detectives que le excitaba la idea de que Sarah no ayudara a Grace, y cree que a Sarah también le excitaba eso. Después de que la pareja agredió a Grace, le ataron las muñecas y los tobillos con bridas de plástico. La silenciaron con una mordaza de bola y luego la drogaron con pastillas para dormir. Después de esto, la llevaron y la metieron en un closet que estaba en el ático. Luego se fueron de la casa, lo que significa que dejaron a Grace en el ático, que estaba hirviendo de calor porque era pleno julio. Grace finalmente logró liberarse de algunas de sus ataduras y escupió la mordaza de bola. Pero desafortunadamente no pudo salir de la casa antes de que la pareja regresara, aproximadamente 12 horas después de haberse ido inicialmente. Así que eran alrededor de las 3 a.m. El 9 de julio cuando Jacob y Sarah descubrieron que Grace todavía estaba viva. Y decidieron terminar lo que habían empezado en ese momento, y Jacob subió al ático y la estranguló. Después de este acto horrible, Sarah y Jacob arrastraron el cuerpo de Grace hasta la bañera. Luego salieron y compraron una sierra para poder empezar a desmembrar el cuerpo de Grace. Durante algunos meses, la pareja intentó ocultar el olor de la descomposición con arena para gatos, pero realmente no funcionó. Finalmente, decidieron meter las partes de su cuerpo en 2 contenedores plásticos separados y luego arrojarlos al bosque, donde más tarde fueron encontrados. En marzo de 2019, el caso contra Sarah y Jacob iría a juicio. La fiscalía creía que durante años, Sarah había tolerado el abuso sexual que ocurría en la casa e incluso había disfrutado verlo. La fiscalía alegó que Sarah había sido la fuerza impulsora detrás de todo esto, ya que ella fue quien manipuló a Jacob para que agrediera a Grace. También habían encontrado mensajes de Facebook de Sarah a otro hombre completamente diferente, donde hablaba sobre cómo podía conseguirle una virgen para que la agrediera. Cuando se leyeron los detalles del crimen en la corte, fueron tan horribles que después el juez instó a los miembros del jurado a buscar ayuda psicológica. Y mientras se leían estos detalles horribles, Sarah y Jacob fueron vistos sonriendo y con una sonrisa burlona.
El fiscal del condado de Bucks les dijo a los miembros del jurado que había aceptado una sentencia de cadena perpetua para Sarah Packer a cambio de su confesión y de que se declarara culpable. Había hecho esto porque las pruebas contra Sarah eran débiles. Jacob había sido quien agredió y asesinó a Grace. Y también hizo esto porque los crímenes de Sarah no calificaban para la pena de muerte, y eso era lo que él quería. Cumpliendo con su parte del trato, Sarah subió al estrado de los testigos. Y después de contar su versión de lo que le había pasado a Grace ese día de julio, también le dijo a la corte que Grace tenía problemas de disciplina y era una niña muy difícil. Ella admitió que en realidad odiaba a Grace y que durante un tiempo quiso verla muerta. También le contó a la corte cómo ella y Jacob compartían la misma fantasía de violación y asesinato y que originalmente tenían otros planes para Grace. Iban a retenerla y abusar sexualmente de ella cuando les diera la gana. Sarah también diría que participó en estos actos contra su hija porque no quería perder a Jacob y se dejó llevar. Jacob diría que Gracie era una pesadilla y que la pareja solo quería deshacerse de ella, pero aún así querían seguir recibiendo los cheques mensuales que ella recibía. Por supuesto que sí. Mientras estuvo bajo custodia, Jacob Sullivan pidió que lo pusieran en custodia protectora porque tenía miedo de los otros reclusos. Ay, no. Aunque no se dice si esta solicitud fue realmente concedida, no creo que lo haya sido. Pero el juez señaló que Jacob ahora vivía con el mismo miedo a la tortura y el abuso por el que él había hecho pasar a Grace. La jueza tampoco pudo evitar decirle a Jacob que él no tenía alma. Así que Sarah se declaró culpable del asesinato de Grace y recibió la sentencia de cadena perpetua acordada. Jacob se declaró culpable de la agresión sexual, asesinato en primer grado y algunos otros delitos menores relacionados con la muerte de Grace. Los fiscales pedían la pena de muerte para Jacob. La defensa, por supuesto, solo quería cadena perpetua, pero después de deliberar, un jurado de Filadelfia le dio la pena de muerte a Jacob. No tuvo ninguna reacción cuando esto fue leído. Los familiares de Grace también testificaron sobre el impacto de su asesinato. Su prima Carrie diría: «Me enferma saber que Grace fue abusada, torturada y literalmente desechada como si fuera basura. Grace está en un lugar mejor ahora, libre del mal y del dolor». En una declaración leída por los detectives, el hermano menor de Grace, Josh, que tenía 14 años en ese momento, dijo que la única manera en que puede soportar su pérdida es si los adultos conocen la historia de Grace y luego actúan para prevenir el abuso infantil. Él dijo que si a su hermana mayor le hubieran dicho que podía salvar la vida de niños dando la suya propia, ella habría preguntado: «¿Qué tengo que hacer?». Él continuó diciendo: «Cuiden a todos los niños, para que una pérdida como la de Grace nunca vuelva a suceder. Haz todo lo posible por ayudar a los niños que no pueden ayudarse a sí mismos». El Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania dijo en un informe de 2019 sobre la vida y muerte de Grace que el sistema de bienestar infantil del estado estaba simplemente abrumado en ese momento y necesitaba más rendición de cuentas. Sí, claro. Repetidamente, el informe sobre Grace indica que fue agredida sexualmente. El informe también mencionó que Grace había estado asistiendo a servicios de salud conductual. Sin embargo, los temas principales, como su abuso sexual, nunca se habían hablado durante estas sesiones. El 16 de enero de 2017, muchas personas se reunieron para honrar la vida de Grace Packer, muchas personas que ni siquiera la conocían. La comunidad de Abington quería encontrar una manera de no perder de vista a la persona que era Grace, y no solo todos los detalles horribles que se habían compartido sobre la forma en que fue asesinada. La comunidad también había recaudado más de $12,000 para el servicio conmemorativo de Grace, y se llevó a cabo en la iglesia presbiteriana New Life. Los asistentes al servicio dijeron que sentían la necesidad de conocer más sobre Grace Packer como persona. La madre biológica de Grace, Rose Hunziker, también asistió al servicio conmemorativo. Ella estuvo visiblemente angustiada todo el tiempo y dijo: «Su recuerdo y su sonrisa nunca se desvanecerán». Soy madre. Protegeré a mis hijos. Y me siento muy perfecta y muy, ya sabes, enojada conmigo misma por no haber podido proteger a Grace. Cuando ella, ya sabes, estaba en ese ático caliente muriendo sola, estaba sola dando su último aliento. Estaba sola, ya sabes, siendo violada. Estaba sola, ya sabes. No podía imaginar, ni siquiera podía imaginar lo que estaba sintiendo esa niña.
No puedo imaginar lo que estaba sintiendo esa niña. Bueno, desde mi perspectiva, ya sabes, como madre biológica que perdió a su hija, sabes, es difícil. Quiero que la gente se dé cuenta de que no soy, ya sabes, la mala madre que Sara, o disculpa, la señorita Packer me hizo parecer. Era joven, era una adolescente, ya sabes, cometí errores como madre. ¿Sabes? No existe ningún padre o madre perfecto. No hay una sola persona perfecta allá afuera. Todos cometen errores. Y, ¿sabes? Si pudiera regresar en el tiempo y tuviera una máquina del tiempo, arreglaría esos errores. Yo haría lo mismo. Arreglaría cada error que cometí. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo para que mi hija estuviera aquí hoy. Y la culpa me destroza. El enojo conmigo misma me destroza. ¿Sabes? Siento que soy un fracaso como madre, como mujer, ya sabes, porque no pude proteger a mi hija de ningún daño. ¿Sabes? Como que una madre debería proteger a sus hijos de cualquier daño y de cualquier peligro que se les presente. Y siento, ya sabes, siento culpa y siento que soy un fracaso por eso. Hay muchas, ya sabes, emociones profundas por las que estoy pasando y con las que tengo que lidiar para poder superar esto. He estado tratando de apoyarla en todo. Es difícil para mí hacerlo. Mira, yo soy el padre del niño y estoy pasando por lo mismo. Solo tengo que mantenerme fuerte por ella y todo eso. Cuando ella llora y la veo llorar, trato de contenerme, trato de guardármelo. Es difícil para mí guardármelo. Ella está llorando. Es como que todo se nos hace difícil. Esto es lo más triste que he tenido que soportar. Superé la muerte de mi mamá como una campeona, pero esto no creo que pueda superarlo. Me va a tomar muchos años, si es que alguna vez lo supero, muchos años. Se llegó a un acuerdo de $8.9 millones a nombre de la herencia de Grace. Fue contra 3 demandados que le proporcionaron servicios de cuidado temporal, adopción y salud conductual a Grace durante toda su vida. Hoy un poco de buenas noticias aquí al final. En mayo de 2020, Jacob Sullivan, de 47 años, murió en un hospital local después de que se rompiera un vaso sanguíneo principal. Eso es un poco de karma. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Grace hoy. Estoy un poco molesta de que la novia Catherine no enfrentara ningún cargo. Ella vivía en esa casa. Ella tuvo que haber sabido sobre el abuso que estaba ocurriendo. Y ella vivió en la casa después de que Grace fue asesinada, cuando su cuerpo estaba arriba en el ático, en el closet, un closet que ella también usaba. Olvidé mencionar eso. ¿Y ella no sabía? Definitivamente lo sabía. Y pobre Grace, todo lo que tuvo que pasar en su vida. Y parecía una chica joven tan dulce. Y después de todo el abuso por el que pasó esa pobre chica, esos psicópatas también le quitaron la vida. Así que si te gusta el True Crime y quieres que te lo cuente yo, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo. Y activa las notificaciones también, así sabrás cuando suba un nuevo video, algo que hago de 2 a 3 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós.